están? Ya terminando la semana, hoy día es viernes, seguimos con nuestra semana de salud integral. Estuvimos recapitulando un poco, el día martes con la doctora Oblitas, hablando temas de medicina cuántica y también temas de afectivos emocionales a través de la biodecodificación. Ayer estuvimos con el doctor Castrejón, estuvimos trabajando y viendo el tema de terapia neural y energética también. Y hoy día, para redondear el tema, terminando la semana, bueno, ¿cuál terminó la semana? Un día antes de terminar la semana estamos con la gran Mariana Del Hoyo. Ella es una especialista, no solamente terapista, sino formadora del biopar magnético. Oye, ¿qué es eso el biopar magnético? Pues hoy día lo vamos a entender y cómo a través de la energía podemos solucionar muchas afecciones crónicas degenerativas y de una manera muy natural. Es decir, es totalmente inocuo lo que nos cuenta Mariana, y hoy día lo vamos a ver. Ella viene desde Uruguay, no solamente es formadora, no solamente terapista, sino es formadora internacional, y qué mejor esta semana tenerla, y va a ser una panelista de lujo. Y comenzamos Emprendedor Consciente. Recordemos, son 4 aspectos importantes que tenemos que respetar para potenciar nuestro sistema inmunológico. ¿Cuáles son? La parte mental, la parte emocional, la parte física y la parte espiritual. Hoy vamos a hablar de la parte física. ¿Por qué es tan importante la parte física? El microorganismo no es lo más importante. Lo más importante es el territorio. ¿A qué me refiero? El territorio es la parte física. Nosotros tenemos un sistema que evolucionó durante miles de años para poder defendernos de cualquier virus, cualquier microorganismo. Entonces, el virus nos ataca, es cierto, pero el virus no quiere que mueras. El que muere es tu cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer que el territorio, nuestro cuerpo, sea lo más potente posible y nos defienda de cualquier aspecto. Les cuento una historia. Un amigo me manda un audio de España y una cajera comienza a decir: ¿cómo pueden comer tanto? ¿Cómo pueden comer bollos, tortas, tallarines, chatarra? Antes te vas a morir de colesterol, de hipertensión, de diabetes, que del virus. Bueno, tiene razón la señora de la caja. Si queremos potenciar el sistema inmunológico, necesitamos potenciar nuestro físico. En este caso, ¿qué es? Es tener respeto hacia lo que ingresa a nuestro cuerpo, y es el que va a hacer que el sistema inmunológico esté potente, que ingrese buen alimento. Específicamente alimentos frescos, naturales y cerca de la tierra. Mientras más vegetales, mucho mejor. Póngase a pensar, ¿qué es un enlatado? Es un alimento momificado hecho para que esté en un estante durante 2 a 3 años. Este alimento, cuando ingresa, pues complica tu sistema inmunitario porque lo distrae. Y así, sé respetuoso con tu cuerpo y con tu aspecto físico. Haz un comentario acá abajo, comparte con tus seres queridos. Soy Raúl Antonio Vega desde Cusco y este es el nuevo orden para el alma. Emprendedores Conscientes, un gusto estar con Mariana Del Hoyo desde Uruguay, que nos está visitando acá el programa. ¿Cómo estás, Mariana? Cuéntanos. Hola, ¿qué has estado haciendo estos últimos meses? Gracias por invitarme. Bueno, aquí estamos hablando un poquito y enseñando lo que es la técnica del par biomagnético, que es una terapia alternativa y complementaria, muy eficiente, y bueno, y en eso estoy. Entonces, eso. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es ese del biopar magnético? Y antes de eso, ¿cómo llegaste? Porque cada uno tiene un recorrido, ¿no? Una historia. Sí, bueno, el par biomagnético o biopar magnético fue descubierta esta terapia por el médico mexicano Dr. Isaac Goiz Durán en el año 1988, ¿ya? Él venía estudiando formas de sanación alternativa. Dentro del hospital de él había una parte donde veían las cuestiones de terapias alternas, acupuntura, homeopatía, etc. Y él fue a una conferencia de un físico de la NASA que se llamaba Boehringer, que exponía los efectos en los astronautas cuando salían de la órbita terrestre. Al volver tenían el pH ácido, tenían tendencia a osteoporosis, y todas estas cuestiones eran relacionadas a la falta del magnetismo, porque ellos estaban fuera de la órbita de la Tierra. Entonces, bueno, ahí surgen los trabajos con los campos magnéticos. Si bien la magnetoterapia como tal dicen que existe desde la época de Cleopatra, la técnica del par biomagnético, como la descubre Goiz, es que va un imán con un polo negativo en un punto y un polo positivo en otro punto, ¿ya? Donde está el pH alterado. Y con esta alteración de pH se habla de que hay un hábitat propicio para bacterias, parásitos, hongos, virus, etcétera, que a su vez tienen una resonancia vibracional. Es ahí donde entra la parte cuántica de esto,
Entonces, cuando ponemos los imanes en los puntos específicos, vamos a decir que sería como una especie de acupuntura con imanes. Lo bueno de esta terapia es que mediante un test kinesiológico con los pies, donde el inconsciente del paciente te dice sí, no, tú vas viendo los puntos donde hay disfunciones y vas calibrando toda la rejilla electromagnética, el pH, y eliminando los virus patógenos que estén. Lo que dice Mariana es fabuloso. Hemos escuchado NASA. A ver, la NASA está investigando esto de forma muy profunda y pues claro, ¿y por qué les interesa tanto? Claro, si queremos hacer viajes interplanetarios o a Marte nomás, si quisiéramos llevar todo un equipo de atención médica, tiene que llevarse dos naves más. Es por eso que están buscando este tipo de terapias, ¿no? Energéticas, que sea muy sencillo de operar y de ejecutar. Bueno, definitivamente hay terapias en lo que viene a ser lo que se habla tanto hoy en día de la física cuántica. ¿Ya? Por ejemplo, un tomógrafo fue inventado por gente que maneja la física cuántica. ¿Ya? Y cuando trabajamos con el campo magnético y con nuestra intención, que es lo primordial en esto, estamos trabajando sobre la energía. Para esto tenemos que comprender que nuestros átomos no son como nos explicaron en la escuela, ¿no? Hoy en día los nuevos descubrimientos dicen que el átomo es 99.9999 vacío. Entonces, si queremos comprender el universo, nos decía Tesla, tenemos que hablar en frecuencias y vibraciones, como ese átomo está vibrando, ¿ya? Entonces, este tipo de medicinas abordan esa parte. Entonces, tenemos hoy en día muchos médicos que están utilizando el par biomagnético. También hay otras terapias de campos magnéticos pulsados. En este caso, lo que yo hago son imanes que no están conectados a corriente, que van simplemente en el cuerpo, imanes de neodimio, que tienen un cierto poder. Pero también estamos trabajando sin imanes, con la pura intención, que es la bioenergética. Como lo has dicho tú, Mariana, hay un tema que es, ya somos energía, lo hemos entendido, y además es algo cotidiano. Vino con mala energía y pues me afectó. Y ahora lo que buscamos es lo que tú dices, la física cuántica, que nos dice que no es tanto un tema como lo que nos enseñaron en el colegio, que era pues un balón de fútbol y pues unos balones que están dando alrededor. Es algo más complejo que eso, ¿no? Es una cadena es una nube de electrones y, como tú has dicho, es vacío. Entonces parecería que esta cosa que estamos tocando pues no existe, no está, sino es una expresión de lo que tú dices, de nuestros pensamientos. Entonces, es lo bonito del biopar magnético, de lo que estuve investigando un poquito. Es una terapia muy eficiente. Y tú me preguntabas cómo llegué. Bueno, yo llegué a esto porque mi hija chiquita, desde los 2-3 añitos, empezó a tener neumonías recurrentes, hasta los 4 años que terminó hospitalizada 2 veces. Yo ya me había puesto a estudiar nutrición, me había hecho seguidora de Sacha Barrio, había hecho toda una cuestión había mejorado bastante, pero cada cierto tiempo recaía, infecciones urinarias, y pasaba con los médicos, y bueno, entonces decidí ver qué otras alternativas había, y me capacité en mi primer curso que hice de par biomagnético, viajé y empecé a ponerle, y desde los 4 años mi hija no ha vuelto a tomar un antibiótico, ni a tener crisis, ya tiene 13 años. A raíz de esto, bueno, a mí se me despertó una pasión por capacitarme con más de un maestro. Entonces he viajado, he tomado clases con maestros de los más tradicionales y conservadores dentro de la terapia, a los que van más utilizando más lo que es la bioenergética o la sanación cuántica. Entonces, bueno, a esto también le adiciono la parte psicoespiritual, que es lo que yo he estudiado mucho tiempo en mi vida. Y bueno, he desarrollado el par biomagnético enfocado al fenómeno espiritual, donde tenemos en cuenta todo el tema emocional y espiritual de la persona. Lo que tú manifiestas, Mariana, es algo que se está repitiendo toda esta semana, ¿no? Que el ser humano no es solamente un tema de cuerpo, sino es un tema de pensamiento, mente, y un tema de espíritu, que es algo que nos trasciende, va mucho más allá de lo que podemos ni siquiera decir, ni siquiera se puede pensar, solamente se puede sentir, creo. Entonces lo que buscamos ahora es, a través de estas nuevas terapias, no sé si decirles nuevas, porque son muchas ya redescubiertas, como tú dijiste, desde la época de Egipto utilizaban algo parecido, ya lo conocían, pero que recién se están volviendo a retomar.
Cuéntanos, lo que nos gusta es que no solamente eres una terapista, sino que te gusta difundirlo, que es algo bonito, porque a veces hay ese tema, ¿no? Hay muchos especialistas que, esta información es solamente para mí, nadie más debe tenerlo porque me voy a quedar sin pacientes. No. Cuéntanos esa parte, Mariana, así cómo surge eso también de difundir y de compartir tus conocimientos. Bueno, empecé siendo terapista y trabajaba en un healing center en el Valle Sagrado y venía gente de todo el mundo y yo le hacía terapia y le hacía uno y todos querían terapia y bueno, al final me pedían por favor que enseñe. Entonces ahí me enfoqué, digo, bueno, ¿puedo hacerlo mejor de lo que me lo enseñaron a mí? Sí. Entonces diseñé unos cursos muy eficientes donde doy toda la información y bueno, así fue como empecé a difundir. Y bueno, últimamente con toda esta cuestión de la pandemia y esto, hemos enfocado más en capacitar a la gente para hacer los rastreos para el área de lo que es broncopulmonar, ¿no? Vale. Detectar patógenos que estén ahora con todo lo del coronavirus, que también hay influencias que se potencian, y todo eso se va encontrando. Entonces es una terapia que es complementaria, ¿no? Que perfectamente se adapta a lo que es la medicina alopática, sí. No la contradice, ¿no? Entonces, bien. Como tú bien lo dices, la medicina alopática sí es eficiente y súper necesaria en ciertos momentos. El problema surge cuando comenzamos a apelar demasiado a los químicos, porque los químicos tenemos un problemita, tienen efectos buenos y no tan buenos, y malos. El problema es que, claro, si tú estás expuesto a estos químicos farmacéuticos a lo largo de muchos años, ahí tenemos un problema. Y Mariana, pues seguro que tratas a muchos pacientes con estas enfermedades que le dicen crónico-degenerativas. ¿Cómo sí. te va? ¿Cómo les va a ellos con este biopar magnético? Lo que yo te quería decir de los químicos es que hay mucha gente que se automedica. También. Y eso se ve mucho, que van y compran el antibiótico, entonces están tocando su sistema inmunológico y no lo hacen con la supervisión de un profesional. Entonces eso es riesgoso. ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta que una de las grandes causas de muerte en el mundo es la iatrogenia médica, exacto, que son las complicaciones derivadas de medicamentos. Entonces, bueno, no me acuerdo cuál era tu pregunta. Tranquila. No, es que cuando tú comienzas a hablar te apasionas en el sí. tema. No, lo que te decía es de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo te ha ido con el biopar magnético? Porque son estas enfermedades justamente que le dice el médico, oye, tienes que usar esta pastilla por el resto de tu vida, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo en artritis es muy eficiente, ¿ya? Lo que te digo es que cada paciente es particular, cada usuario es particular, ¿ya? Entonces lo que tiene de bueno esta técnica es que tú abordas desde la parte emocional, espiritual, hasta los patógenos que puedan estar interactuando. Entonces, según la teoría de Dr. Goiz, hay una simbiosis entre hongos y virus, por ejemplo, que se retroalimentan y se potencian. Bueno, es toda una teoría que él tiene. Lo bueno sí que yo tengo muchos alumnos que son médicos y me mandan, ¿no? El otro día me escribió Ileana, que es una doctora de Córdoba, y me decía, Mariana, ha venido un paciente que tiene vitiligo. Me dice, y él ha ido hasta Nueva York a atenderse con un especialista y no logró solución. Y yo con los pares biomagnéticos en 3 meses ya está fuera, libre, ¿no? Entonces, como te digo, es un éxito, pero vamos a tener en cuenta que cada paciente es particular, ¿no? Claro, cuando eso tú hay dices, que tener en cuenta, claro, ¿no? Es que eso es interesante, cuando dices cada paciente es particular. Justo lo conversábamos antes de comenzar la entrevista, que hay un tema que se llama la intención o el querer sanarse. Hay mucha gente que no se quiere sanar de forma consciente e inconsciente, porque posiblemente si alguien se sana también pierde la atención de su entorno, sí, y es como una pérdida, ¿no? Ya no me van a ver pobrecito, que te haré tu sanguchito. Pasa eso, sí, ¿de acuerdo? Las ganancias ocultas. Exacto. Sí. Hay de lo que nos has hablado, el test kinesiológico, un poquito es lo que yo he entendido, que es un test en el cual mi cuerpo habla de una manera a través del biopar magnético, que es más, yo posiblemente a nivel intelectual, yo digo que no, pero mi cuerpo dice que sí. Entonces la magia, porque esto es también parte de ciencia y parte, como quien dice, no magia, el arte de la medicina y el arte del biopar magnético es que hace hablar a tu cuerpo, claro, ¿cierto? Sí, sí. Entonces cosas que están allí medias atoradas suelen salir. Cuéntame alguna de esas experiencias que te haya pasado. No, lo del test kinesiológico es que cuando la respuesta es afirmativa hay una contracción muscular y cuando es negativa hay una relajación.
Entonces hay diferentes terapias que utilizan diferentes tipos de test, ¿no? Por ejemplo, hay una del dedo que si tú dices sí y aprietas no sale, si dices no, sale. Bueno, ahí está la del brazo, sí, no. En el caso del par biomagnético se utiliza el test con los pies, donde tú le pides un sí y se acorta un pie, y se acorta bastante. Entonces es un diálogo binario, sí, no, sí, no. Entonces tú tienes un protocolo de rastreo con pares que refieren a patógenos o a emociones que puedan estar afectando a la persona. Entonces, con ese test tú vas localizando, ¿ya? Y vas impactando. Eso es lo bonito, que el paciente de repente, porque me lo ha comentado mi hermana que ha estado contigo, que hay pacientes que como que hacen el test y tú le comienzas a hablar como que le estuvieses hablando su vida, ¿no? Y sin que le haya contado la historia clínica, te dice, oye, ¿me puedes leer la mente? Lo que pasa que con el test tú puedes, por ejemplo, en el caso de las emociones, saber qué emociones tiene la persona, ¿no? Si tiene angustia, si tiene depresión, te sale. Tú estás rastreando y llegas a los puntos de angustia y el pie se acorta y es que tiene esa emoción somatizada como una energía. Pero también tú puedes indagar en creencias, por ejemplo, si creencias sobre abundancia o sobre sanación. Hay multitud de creencias que cargamos. Si tú tienes un listado de creencias, puedes saber cuáles son las creencias limitantes que tiene la persona con el mismo test. Entonces, no solamente, lo bueno de la terapia biomagnética no solamente es para curar algo, sino para prevenirlo. Sí, por supuesto. Sí. ¿Ya? Y de hecho, los pacientes siempre quedan muy contentos y después vienen, ¿no? Cada 6 meses a ver cómo estoy, porque claro, obviamente sales al medio y te contaminas de patógenos, ¿no? Exacto. Y también, bueno, lo principal son las emociones, ¿no? Que es otro patógeno. Las emociones tienen frecuencias vibratorias bajas. Vale. ¿Ya? Y enganchan patógenos que tienen frecuencias vibratorias bajas. Entonces también se habla de enfermedades que son vibracionales. ¿Ya? Esto lo habla el doctor Gois. Personas que están con una frecuencia enganchan a un patógeno que tiene un comportamiento cuántico que vibra en la misma frecuencia. Si lo parecido atrae a lo parecido, sí. Algo así. Vale. Sí. Y viendo el tema, no es raro que ahora que estamos en una pandemia, justamente, ¿quiénes son las personas pues que se contagian? Justamente los que están más deprimidos, sistemas inmunológicos deprimidos, personas adultas mayores, claro. ¿Qué pasa con la persona adulta mayor? A veces se siente solo, claro, y incomprendido, y claro, es como se llama el caldo de cultivo de estos patógenos, tanto bacterias y virus, pero también para sentimientos no tan positivos. Lo que sucede es que el miedo, que es lo que sucede hoy en día, que todo el mundo tiene miedo, lo que hace esto está estudiado, ¿no? Se contrae el ADN, o sea, han tomado muestras de personas y han puesto la muestra de ADN. Ahí se han demostrado 2 cosas, que la muestra está conectada bioenergéticamente con la persona donante del ADN, y al donante del ADN lo ponen a mirar una película de terror, por ejemplo, y ese ADN se contrae. Entonces hay respuestas inmediatas, o sea, se ha demostrado que ni siquiera se rige bajo el espacio-tiempo, o sea, el ADN se adelanta. Entonces hay en todo lo que tiene que ver con lo cuántico, como un misterio, pero tenemos que entenderlo, porque es lo que pensamos es lo que creamos. Exacto. Lo que pasa por la mente demasiado racional, pero ¿dónde está el estudio científico tal y cual? Me lo preguntan a mí también en nuestro centro, pero yo les digo, a ver, para que se demuestre el tema de que el cigarro causa cáncer, tuvieron que pasar 2000 estudios. Yo les digo, vas a esperar 2000 estudios para que tú recién aceptes, oye, sí, eso había funcionado, ¿no? Lo que pasa es que en realidad hay estudios. Hay un famoso verso o frase de Blas Pascal que decía: aquel que duda de lo que no investiga no solo es muy infeliz, sino que también muy injusto, porque se es muy injusto, porque realmente hay una rama de la ciencia que investiga esto, y tenemos exponentes como Bruce Lipton, que es un biólogo encargado, bueno, él ha hecho descubrimientos sobre las células madres y esto, bueno, él habla de la medicina energética, ¿no? Tiene un artículo que circula en internet de los pensamientos curan más que los medicamentos, ¿no? Exacto. Y habla por qué la imposición de manos funciona, porque estamos agregando energía a algo que es energía que está atascado, no está circulando bien. Lo mismo con un imán. En el mes de enero
fui invitada a Rumania por un médico neurólogo para hacer una demostración de par biomagnético. Él había estado aquí y yo le había hecho una terapia a un paciente que tenía determinado problema y hubo un resultado interesante y me invitó a ir a Rumania a hacer esta demostración. En la demostración se me puso un sensor a mí en la oreja y al paciente otro sensor que medía nuestra frecuencia o coherencia cardíaca. Lo que hace es medir la alineación de tu corazón y tu mente. Eso también produce una expansión en el campo áurico, ¿ya? Es cuando decimos alguien tiene buena onda, bueno. La sanación parte del amor, ¿ya? ¿Por qué hay médicos que curan más a otros? Que hay médicos que proyectan ese amor sobre el paciente y hay otros que están más en su espacio frío. Entonces, y lo mismo es con los sanadores alternativos, los que hacen reiki, acupuntura, etc. ¿Ya? Entonces, en el momento que yo me ponía a hacer el trabajo con el paciente tenía una coherencia cardíaca que manifestaba estrés y problemas. Cuando yo me centro, me conecto, ¿no? Yo siempre pido asistencia, me expando, mi coherencia cardíaca empieza a hacer picos y la del paciente se alinea con la mía. Cuando yo empiezo a aplicar los imanes, el paciente hacía picos de coherencia. Entonces, en realidad, cuando yo hacía la terapia, éramos uno. Ella no estaba separada de mí. Entonces, lo que estábamos viendo ahí es cómo el trabajo del Reiki, por ejemplo, que es energía sobre energía, y una mente que está dirigiendo, funciona. Entonces, bueno, hay que abrirse a esas cosas. Sí, hay que abrirse. Es que lo que he dicho Mariana ya se conoce como resonancia límbica, es decir, yo contagio estados emocionales. Es por eso cuando de repente alguien está discutiendo y está pasando una situación que nos llama la atención, tú te acercas a ese espacio y te ves afectado, te sientes mal, porque el ser humano tiene una capacidad que se llama empatía, no simpatía, empatía. Yo me pongo en la posición de esa persona y es por eso que de repente cuando tú ves un accidente, sientes el dolor de lo que está pasando esa persona, solamente al verlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice Mariana, pues es algo habitual, solo que, como decíamos, como tú decías, pues a veces nos cuesta abrirnos. Y claro, he dicho otra palabra que es bonita, que es amor, es decir, todo lo va a solucionar el amor. Todo parte de ahí. Todo parte de ahí, porque si somos, el amor significa que esa pura esencia de conciencia que somos, que se conecta, ¿no? No es ese amor romántico que tú das para recibir, no, es otro tipo de amor que a veces es un poquito complicado explicarlo, pero un papá seguro que sí lo puede sentir con sus hijos. Ese tipo de amor incondicional es al que se refiere Mariana. Y cuéntanos, Mariana, estos últimos meses nos has comentado que estás haciendo cursos también a distancia, tipo online. ¿Cómo está resultando esto? Bueno, está muy bien. Sí, está bien. Hay mucha gente que quiere informarse, ¿no? Saber o agregar a lo que ya viene haciendo la terapia de par biomagnético. En mi caso tengo muchos alumnos que son médicos que sí van incorporando, otros que son terapistas o acupuntores, y cuando ves el resultado con la terapia es inmediato. Bueno, en la mayoría de los casos se siente, o sea, no hay ningún usuario que reciba una terapia con imanes que te diga que no sintió nada. Siempre hay estados de relajación, bueno, según el usuario, ¿no? Pero bueno, va bien, ahí vamos. Sí, lo que me gusta es eso, ¿no? Eso es lo que tú dijiste cuando tú pones esa intención en que el paciente puede sanar, pero no solamente es un tema tuyo, también tiene que ser un tema del paciente. Sí. Me gusta ser un poquito cargoso con ese tema porque a veces es que el paciente tiene que hacer su parte. La parte del paciente es el 50%. Tú como terapeuta, como médico, puedes dar una medicación, o como terapeuta una terapia, una contención, pero si el enfermo, el paciente no está poniendo de su parte, si está con una actitud negativa, que pasa muchas veces, funcionará. O el miedo. Sí. Entonces, y hay que ver también, porque a veces hay diagnósticos que no están bien hechos, y el enfermo o el paciente dice, ok, tengo cáncer, ¿no? Y ya su mente está trabajando en favor del tumor, ¿no? Exacto. Entonces, hay que ir un poco hacia adentro y cuidar lo que pensamos, y tratar de tener buena onda y elevar la vibración, y todo va a ir bien. Es que es eso, como he dicho,
es que pasa muchas veces. A ver, yo tengo un centro de ozonoterapia y claro, viene alguien para hacer la consulta, los tratamientos los hacen mis médicos, pero claro, me preguntan, ¿pero funcionará? Y yo les digo, pues, mira, yo sé que funciona, pero eso no cuenta acá. El que tiene que creer eres tú. Claro. Si tú crees, te he explicado bien, bonito, si lo crees tú, sí. Si es así, haz la terapia y te va súper bien. Si no lo crees, no tomes el tratamiento, porque estamos perdiendo el tiempo ambos. Ambos. ¿Seguro que te ha pasado esto? Sí, sí. Nunca reaccionan igual. Me ha pasado, por ejemplo, 2 señoras que venían con el mismo diagnóstico, una artritis tremenda, y una decidió hacerse las 6 sesiones. Y la otra dudaba que sí, que no, bueno, hizo, pero la que puso su fe salió adelante, muy bien, ¿no? Y la otra quedó ahí, después, viendo el ejemplo de la otra, se convenció. Pero pienso que tenemos que investigar. Hay mucha información ahora en Internet, hay que buscar fuentes fiables también, ¿ya? De profesionales de la salud, de médicos, y científicos que están en esto, y ver qué es lo que están estudiando. Hay que escuchar como que todas las voces, ¿no? Exacto, es decir, tú le dijiste en algún momento en esta entrevista, es decir, no confundamos ignorancia con imposibilidad. Es decir, yo sé que hay terapistas médicos que dicen, no, eso es imposible, ¿no? Cuando la pregunta podría ser, o sería, la verdad que yo no sé hacerlo, ¿de acuerdo? Y a veces otro grupo también piensan que son escépticos, pero en realidad son arrogantes, es decir, no, eso no funciona y yo me he leído 20 libros y no funciona. A ver, te has aplicado, has hecho el proceso. Hay que hacer la experiencia. Exacto, eso. Cuéntale eso de la experiencia. Bueno, yo tengo mi dentista acá. ¿Ya? Ella tenía un problema en la articulación del hombro, ¿ya? Y ya se había hecho estudios, había viajado y todo, y me dice, Mariana, no sabes el dolor, no puedo dormir si no me aplico diclofenaco o si no tomo mi estómago las pastillas. Digo, ¿no quieres que te haga la terapia? O sea, pruébalo. Y le hice la terapia y santo remedio. Tanto es así que después ella se capacitó conmigo, porque se hizo devota de la terapia, ¿no? Pero solucionó un tema que era con cirugía, pero tampoco estaba seguro de que su articulación quedara bien. Claro. Entonces, bueno, de estos casos hay muchos, ¿no? Sí. Muchísimos. Tú has dicho, cuando hablamos del paciente, tú has dicho una palabra, fe, ¿no? Es esa, y justamente esa palabra que encontramos dentro de la religión, pero no de la parte religiosa, sino de la parte espiritual, yo creo, porque confundimos religiosidad con espiritualidad. A mí me pasa que conozco mucha gente bastante religiosa, pero poco espiritual, y conozco a gente que es, no sé decirle, bueno, atea, ¿ya? Vale. Sí. Pero es muy espiritual. Sí, bueno. Entonces, la espiritualidad es algo un poquito más grande, creo. Y tú lo has dicho, fe. Fe es eso, cuando la intención. Sí. Entonces, para cualquier tipo de terapia, necesito ese componente. Sea la convencional alopática, sea el biopar o sonoterapia, lo que gustes, pero sí necesitamos ese componente de creer. Sí, y hoy en día, como te digo, el que te dice esto no existe porque no lo veo y no lo toco, en realidad es una actitud un poco mediocre, ¿no? Arrogante. O arrogante, porque la información está. Claro que hoy en día con el Internet hay un exceso de información y mucha confusión, pero tenemos que remitirnos a los autores o a la gente seria que está en esto. Ya, como te mencionaba Bruce Lipton, en lo que es física cuántica, Nassim Haramein, que nos habla también de otra... le han dado premios por la estructura del vacío, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso está, las conferencias están para verlas en Internet, y bueno, y que la gente por sí mismo investigue, ¿no? Exacto, es decir, justamente estaba queriendo una referencia cuando tú hablaste lo del, que si no lo toco y lo veo, bueno, pero entendamos un poquito, vamos un poquito hacia el tema de la física cuántica, esto es vacío, entonces, claro. En realidad es una interpretación. Hay un premio Nobel que lo explicó muy bien, te decía, mira, a veces lo más importante es lo que no podemos ni explicar ni ver, porque allí es donde está lo que todavía no podemos medir. Claro, ¿cómo vamos a medir algo que no sabemos que está allí? Claro. Bueno, a mí me ha pasado en algún curso, recuerdo en Arequipa, vino un médico
y él ya le habían hecho terapia, a él le había gustado y quería conocer, ¿no? Entonces, bueno, yo les enseño el mecanismo terapéutico, ¿no? Yo soy terapista, pero me acuerdo que estábamos haciendo rastreos de la columna y todo, y encontrando puntos, y él todo lo miraba y lo confirmaba, ¿no? Esto está relacionado. Y cuando terminó el curso me dice, no puedo creerlo, o sea, porque claro, él fue muy escéptico, pero cuando incluso él sirvió de modelo y no dijo lo que él tenía, simplemente yo lo rastreé y fue alucinante, ¿no? Como, bueno, de estos casos hay muchos. Y es muy bonito cuando podemos trabajar con un médico que está abierto a esto. Me ha pasado personas que han venido con cirugías programadas, por ejemplo, de piedras en los riñones, con un tiempo, ¿no? Ya detectadas, todo, yo poniendo los imanes, bueno, ella también con la herbolaria, en otra parte, y volver a hacerse su control y que las piedras se hayan reducido, en algunos casos ya no estaban, y que el médico le diga, ¿qué está haciendo? Bueno, una terapia así con imanes. Ok, no conozco la terapia, pero está funcionando, siga. Venga dentro de un mes, la reviso. Entonces, cuando hay esa posibilidad de que el terapeuta y el médico trabajen de la mano, se pueden lograr muy buenas cosas. Exacto. Sí, es muy interesante. Exacto, tú lo has dicho súper claro. A veces hay que ser un poquito más abierto de mente. Todos, ¿sabes? Tanto especialistas, terapistas, médicos y también los mayores interesados, que son los pacientes. Y tú me dices que hay varios médicos. Sí, imagino que estos últimos 10 años son más los que se están interesando. Sí. ¿Cómo se llama? Y al día de hoy ya te refieren los médicos. Es decir, de repente dicen, Mariana. Sí, algunos sí. Yo en realidad la mayor parte de mis alumnos están en Uruguay, en Argentina, ya en España, aquí en Perú hay algunos. Lo que pasa es que ellos también en su consultorio privado aplican como complemento el par biomagnético. ¿Ya? Entonces, para ellos pero en el caso de esta chica, la doctora Iliana de Córdoba, ella me decía, Mariana, yo trabajo con los pares y con tratamiento tópico, o sea, en la piel, ¿no? No estoy prescribiendo ya tanto antibióticos ni nada de eso, ni corticoides, porque veo el resultado. Entonces ella me dice, estoy fascinadísima, pero claro, se ha tomado el tiempo de estudiarlo y de irlo viendo y hacer un seguimiento a sus pacientes. Entonces eso está muy bueno. Ya, entonces cada vez hay más médicos abiertos a las nuevas terapias y qué mejor, porque acá el más beneficiados son los pacientes, ¿no? Sí. A veces no me gusta llamar a los pacientes porque parecen como seres pasivos y que, sáname. Esa situación de como que no tuviesen el poder de hacerlo. Y bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el poder de las creencias y de lo que la persona manifiesta en sí es lo que está creando la realidad. Y como te digo, hay personas que tienen un deseo interno de no curarse, o porque la enfermedad les sirve, ¿no? Se ve mucho por ejemplo, en mujeres mayores que tienen a sus hijos alrededor de su enfermedad. Entonces, cuando uno va a abordar en la terapia, de repente no salen todos los puntos de esa enfermedad que tiene. Y cuando le preguntas en el inconsciente con el test, ¿te quieres sanar? Te dice no. Entonces, cuando tú lo hablas y lo trae la conciencia y te dice, no, sí, yo quiero, ahí te cambia todo el panorama terapéutico y ahí empieza la sanación. Pero tiene que haber una concientización. Bien, bueno, resumiendo, tenemos a una gran especialista aquí en Cusco. Mariana, cuéntanos ahora para despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pueden llamarme al 984-237058. Vale, allí en las redes sociales también te encontramos, sí, ¿no? Me pueden ver en marianadelhoyo.com, es mi página web. Perfecto. Y Mariana del Hoyo Arts and Healing en Facebook. En Facebook. Entonces, tenemos una gran profesional en la ciudad del Cusco, pues para los que gusten y quieran, por favor contactarla. Un gusto tenerte, nos quedó corta la media hora para seguir conversando. Gracias. Y seguimos esta semana de salud para los emprendedores conscientes y mañana con temas de nutrición. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima edición. Gracias. Chao, amigos. Gracias, Mariana. ¿Rico? Sí.